Ahí creo. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Villar y vamos a iniciar la sesión número 10. ¿En qué semana estamos, jóvenes? Coméntenme, por favor. Muy bien, semana 5, sesión 10. Vamos a iniciar la sesión de hoy sin antes ustedes me digan qué recuerdan de la sesión anterior. A ver, coméntenme, levanten la manito. A ver, Candy primero, las damas. Muy bien, Candy. ¿Qué más recuerda usted? Bueno, que la perrita ayudaba era un material que ayuda Ferromagnético. Ajá, ¿Y ayuda qué? ayuda la, bueno, ayudaba a que sonidos del exterior, ya sean magnéticos o cualquier tipo de sonido, afecten a la expresión. Muy bien, forma un campo magnético de tal forma que evita que cualquier anomalía, ya sea por sonidos del exterior o cualquier anomalía en la corriente, ¿no? Digamos, se disipe. Para eso serviría el túnel de ferrita, se llama, ¿sí? O ferrita simplemente. Muy bien, chicos. Excelente. Entonces ahora, también habríamos hablado de las bobinas. Bueno, no hay mucho que retroalimentar. ¿Alguien más que recuerde algo adicional? Claro, ¿no? Entonces hay dos terminologías, dos formas en las que podrían trabajar una bobina, ¿no? Una de ellas se llama inductancia y la otra es reactancia. La inductancia trabaja como uno de ellos trabaja como un condensador y la otra trabaja como una resistencia, ¿no? Como un condensador y como una resistencia. A ver. Muy bien, entonces vamos a continuar con la sesión de hoy. Hoy día vamos a ver instrumentos de medición. Uno de ellos es el voltímetro, el ohmímetro y este señor, ¿cómo se llamará este señor? Será un multitester, les voy a pasar, ¿ya? Voy a pasarles y van viendo, no lo dejen encendido, pueden manipular, pero no lo dejen encendido y vamos viendo a ver si es un multitester, ¿ya? Vamos a ver si es un multitester o qué aparato, qué dispositivo es, ¿ok? Antes de, ¿se está viendo mis diapos? ¿O se está viendo esto? ¿O se está viendo solo la cámara? A ver, déjenme chequear. ¿Qué pasó? A ver. Compartir. Una ventana. Y vamos a ver esta. Ok.
Entonces, ustedes ya han podido observar ese instrumento de medición, ¿verdad? ¿Todos? A ver. Observen, manipulen y me dicen cómo funciona. Entonces aquí estamos observando dos instrumentos de medición en la diapo. A ver, vamos a ver. Por su experiencia, ¿cómo se llamará este primer instrumento? ¿Cómo lo reconozco? Si es un capacímetro, ¿cómo lo reconozco? Por la unidad de medición que tiene. Entonces, si es un capacímetro, tiene que tener una escala en microfaradios, ¿no? En nanofaradios, en faradios. No, en faradios no tiene. En microfaradios, en nanofaradios y en milifaradios. Y en picofaradios también. Sí, entonces tendrá en picofaradios. Tendrá en microfaradios. Tendrá en nanofaradios y también tiene en milifaradios. ¿A cuánto es igual 200 milifaradios? A 200.000 microfaradios. A 200.000 microfaradios lo multiplicas por 1000 y eso es lo que obtienes en microfaradios. Por eso ahí dice 200 milifaradios. Entonces, si es que yo tuviese un condensador electrolítico, ¿qué voy a medirle? ¿Qué le voy a medir? Su capacitancia. Entonces, para medirle la capacitancia, voy a usar este instrumento electrónico de medición que he señalado. En realidad, este no es un capacímetro, pero sí tiene escala de capacitancia. ¿Ok? En realidad, lo que están viendo es un multitester, un polímero o un multímetro. Polímetro, multímetro, o también llamado multitester. No es un capacímetro como tal, entonces, pero sí tiene escala de capacitancia, entonces se comporta como un capacímetro. Si tú mueves la perilla a la escala de voltios, se va a convertir en se va a comportar como un multímetro, como un voltímetro. Y si tú llevas esa misma perilla, ¿no?, hacia la escala de ohmios, se va a comportar como un ohmímetro. Entonces, por eso le llamamos polímetro. Entonces, casi siempre las escalas van a estar en el mismo instrumento, excepto en este, por ejemplo, ¿no?, que es un multitester, como la que tenemos la mayoría, que no tiene escala de capacitancia. ¿Ok? El siguiente no tiene escala de capacitancia. Entonces, ¿qué instrumento es el que tenía en la mano? Ese sí es un capacímetro como tal, porque solamente mide capacitancia, no mide otra cosa. No es que vayas a trabajarlo como un voltímetro, tampoco lo vas a trabajar como un ohmímetro, solamente lo puedes trabajar como lo que es un capacímetro. ¿Ok? Entonces los capacímetros miden capacitancia. ¿Pero qué cosa es capacitancia? ¿Quién me dice? También algo lo habíamos visto en la clase anterior.
A ver. Cuando yo les digo BOM, es lo mismo, es un polímetro también, es un multímetro, es un, digamos, es un multitester. ¿Ok? BOM. ¿Por qué es BOM? Por voltios y ohmios y... ¿Por qué es BOM? Voltio, porque se comporta como un voltímetro, como un ohmímetro y como un multímetro será como un miliamperímetro. Por eso es la L. ¿Por qué? Porque se mide a ver, nosotros habíamos visto la ley de Ohm, ¿verdad? Voltios, ¿qué más será? Resistencia y viva la reina Isabel, ¿recuerdan? Voltaje, resistencia e intensidad de corriente. Entonces, cuando medimos la intensidad de corrientes para nuestro caso, lo vamos a hacer en miliamperios. En miliamperios, 2 o también en amperios, 2.5 amperios puede ser, ¿no? O 0.5 miliamperios. Entonces, por eso es BOM, porque mide voltaje, mide ohmios y mide miliamperios. Por eso también se le dice BOM a ese instrumento. Por ahí a veces les van a decir, por molestarlos, a veces pasan el BOM, les van a decir cuando practiquen. ¿BOM? ¿Qué es eso? Y te van a molestar. No te han enseñado nada, te van a decir. Pues no es que no sepas nada, sino que estás aprendiendo y lógicamente para eso vas a practicar, para que aprendas nuevos términos, para que aprendas cosas nuevas y también para que compartas tus conocimientos, ¿no? Para que apoyes, si no, no serías practicante de pregrado, ¿no? Si no, ya serías de repente pasante profesional, ¿no? Cuando tú ya sabes, eres experto en la materia, simplemente estás haciendo una pasantía. ¿Ok? Listo. Entonces vas a aprender. Aquí que estamos midiendo. Miren acá, miren bien. ¿Qué estaremos usando acá? Estamos usando... Sí, pues, ¿no? En todo vamos a usar el multitester, pero del multitester les decía de que cada uno tenía un área y se comportaba como un instrumento. ¿Qué instrumento estaré usando acá en el multitester? El voltímetro. ¿En qué escala está? En la escala de corriente alterna. ¿En qué sección? 500 voltios en este caso, ¿no? Y en este caso, aquí está creo que en 750, ¿no? Porque acá sí tiene 750, pero el otro tiene solamente hasta 500. Ok. Entonces, para nuestro caso, en el que estamos viendo en la pantalla, se está mostrando pues los 750 voltios de corriente alterna. Y nos dice que está en 218. Esto ya lo hemos practicado, ¿no? Acá estamos viendo de la práctica a la teoría. A veces vamos así, a veces vamos de la práctica a la teoría y a veces de la teoría a la práctica. ¿No? Es indistinto, pero ambos tienen que dominar. Entonces, miren acá. Aquí estamos en la escala de voltaje alterno, ¿sí? Sección 500 voltios.
¿Y qué estamos comprobando? El voltaje en un cable de poder, en un cable de corriente. Ok. Acá estamos usando, aquí, usando corriente continua. Cuando digo usando es el instrumento, el voltímetro. Estamos usando el voltímetro. ¿Y en qué escala estamos? Corriente continua. ¿Qué sección en voltaje? 20 voltios, porque las baterías, ¿no? Esta batería, ¿qué modelo es? Les dije en la sesión anterior. Muy bien. ¿Y este? Es una batería de Bornes. Batería de Bornes. Esta batería de Bornes también siguen 20 voltios. ¿Por qué? Porque estas baterías por lo general son de 9 voltios. Y la anterior es de 3 voltios. ¿Ok? Por eso es que, digamos, están en voltaje de corriente continua. El que sigue, ¿sí? Es esto. Miren, es esto. Va a colocar allá. Invertido el monitor, ¿no? Esto debería estar acá y esto allá. Pero bueno, para la grabación yo lo dejo así. Miren esto. Esto ya es un capacímetro. Como tal. Muchos dirán, profesor, en mi multitester, en mi BOM, en mi polímetro, también hay escala de capacitancia. Sí, pero es bajita. Muchos tienen, pero solamente picofaradios. Entonces, cuando tú quieres medir un condensador de fuente, de placa madre, normalmente son más de 2000 microfaradios. Y ya no tienen para medir esos condensadores electrolíticos o sólidos. Entonces, ¿qué sucede? De que no te va a servir ese instrumento. Por ello es que se compra este tipo de instrumento que les he pasado. ¿Dónde está de paso? ¿Ya? Ese no. Que lo pueden comprar si gustan. Pero es más o menos este, que es de marca Deca Precision. Esto debe estar 480 más o menos. Pero esto es de acá. Y los precios. ¿Okay? ¿Y por qué es, digamos, necesitas un capacímetro? Porque necesitas medir qué cosa. ¿Y qué es capacitancia? ¿Qué es la capacitancia? Sí, sí. ¿Será lo mismo el voltaje que la capacitancia? El voltaje es la fuerza con que se empujan los electrones, ¿verdad? Justo conversaba con los chicos de la mañana y me preguntaban lo mismo y les hacía un ejemplo de analogía. Es como que si yo tuviese acá un cilindro mediano, así tipo el que tiene un barril, tipo el del Chavo del 8. Pero, a ver, por favor, guarde silencio. Yo tuviese un barril, ¿sí? Entonces, en una tapita, voy a echar el barril, ¿sí? Voy a echar el barril y va a empezar a salir el líquido, ya sea, no sé, algún hidrocarburo como la gasolina, petróleo, qué sé yo, un aceite o agua. Va a salir con una fuerza, ¿verdad? Mientras más incline, con más fuerza va a salir el chorro. Esa fuerza con que empuja el agua, ¿no? Si el agua representara los electrones, ¿no? La fuerza de gravedad, ese es el voltaje.
Pero tú no mides la fuerza de gravedad. O sea, no mides esa fuerza, la fuerza del chorro de agua. Si tú medirías la fuerza, dirías, ah, ya, el capacímetro mide los voltios, ¿no? Y no es así. ¿Qué se mide entonces? Tú lo que mides es la capacidad, por ejemplo, en el caso del barril, en metros cúbicos de algún líquido X que pueda almacenar ese barril. Igualito es en el condensador. Entonces, para medir esa capacidad, como los electrones se agrupan, ¿no? Y un grupo de electrones, ¿qué era? ¿Les dije? Se agrupó un Coulomb por Charles Agustín de Coulomb, que fue el que ideó cómo agrupar electrones. Entonces, por eso acá he puesto, ¿no? ¿Quién lo inventó? El capacímetro, no el condensador, ¿no? Edward George von Claise. Este señor, ¿no? Y Peter Maschenbrock, ellos inventaron la botella de Leyden. La botella de Leyden. ¿Y qué hacía eso? De que en una botella con agua fueron capaces de almacenar corriente estática. Entonces algo así trabaja un condensador, sino que ya no es agua, ¿no? Sino que ¿qué tiene un condensador? Sí, pero internamente tiene agua, no tiene. Tiene un aceite, tiene papel, que es un material dieléctrico, ¿no? Y es inclusive una carga. Entonces, cuando hablamos de carga, hablamos también de Coulomb. ¿Ok? Ya. ¿Y por qué le pusieron botella de Leyden? Por la universidad en donde trabajaban. Eran profesores, ¿no? Y trabajaban en la universidad de Leyden. Por eso lo bautizaron como botella de Leyden. ¿Dónde encontramos estos condensadores? Ya habíamos dicho, en la mayoría de equipos electrónicos, ¿no? Muy bien. Ahora, tienen que ser capaces de reconocer los condensadores. ¿Sí? ¿Qué condensador es? El primero. Voy a marcarlo allá. Este es un condensador sólido SMD. Es de montaje superficial. ¿Por qué sé que es un SMD? Porque no tiene terminales, ¿sí?, rectos. Los terminales están doblados, así ven. Los terminales, si yo fuera la base del condensador, los terminales son librados y están así. En cambio, de los condensadores sólidos, digamos, comunes, los terminales están así. Si yo fuera la base, así están. En cambio, de los capacitores sólidos SMD, están así. ¿Se entiende eso o no? Entonces, miren acá. Este claramente tiene los terminales rectos. Entonces, este es un capacitor sólido común. ¿Ok? Este es un capacitor sólido común. ¿Por qué? Porque tiene sus terminales rectos. Porque sus terminales están rectos. En cambio, este no, mírale. Este es un capacitor sólido SMD, de montaje superficial. Como ejemplo, les puedo dar algo. Si este monitor continuara acá, ¿no?, esto continuara acá,
y esto fuera una placa de baquelita, todo, yo podría poner un capacitor así. Imagínate que está hasta acá. Va a traspasar estos terminales. Y tú lo vas a soltar por la cara posterior, por acá. Sueltas acá y sueltas acá. Esto que sería el condensador sólido, ¿de qué tipo sería? ¿SMD o el sólido común? Sería el común. Pero si yo necesito, aquí hay dos bases con estaño, pero no pase el agujero y solamente lo suelto acá en una cara sólido SMD. Por eso es sólido de montaje superficial. Sencillo, ¿verdad? Al toque entonces ya no. ¿Qué marcas hay de estos? Hay diversas marcas, LT, Tiafu, Sunxin, ¿no? Esas marcas son marcas chinas. Por ejemplo, también vas a encontrar Toshiba. Toshiba sí es una marca japonesa, mucho más cara. Un condensador de 2200 microfaradios, por ejemplo, en Toshiba, lo puedes encontrar, te va a costar más o menos 3 soles 50. Y si tú buscas un LT con Sunxin, te va a costar 50 céntimos. Cualquiera puedes comprar, ¿por qué? Porque los condensadores tienen una durabilidad extensa. Te pueden durar normalmente en la práctica entre 8 y 16 años. Suficiente para que hagas una reparación. Un computador ingresa a obsolescencia en 4 años. Así en obsolescencia. Entonces, no quiere decir que ya no se vaya a usar. Tú puedes tener un computador de hace 6 años y es bien rápida. Y es más rápido que cualquier procesador Celeron. De repente, aunque ya lo van a sacar eso, ya no van a tener Pentium ni Celeron, no van a tener Intel, ya lo van a sacar este año que viene. Lo sacan del mercado, ha dicho Intel. Entonces, pero si tuvieras un Celeron, ¿qué pasaría? Sería más lento que un procesador i7 antiguo de hace 6-8 años. ¿Okay? Entonces hay que ver qué máquina es. No quiere decir que porque sea una máquina de hace 4 o 5 años ya no te sirve. Te sirve y vaya genial. Le pones unidad de estado sólido, más RAM y corre genial. Bueno, pero en fin, al final, ¿sí? Entonces ya sabemos reconocer, ¿verdad? Acá dice, por ejemplo, 4.7. 4.7 vendría a ser ¿qué vendría a ser 4.7? Esto lo hemos visto, ¿ah? Vamos por el más complicado entonces. 331. ¿Qué sería? $331 sería su capacitancia. ¿De cuánto es su capacitancia entonces? Si yo les preguntara en el examen. No, es de 330 microfarads. ¿Por qué? Porque este 1 me indica el número de 0 que le voy a poner. Pero ¿qué pasaría si en vez de este 1 hay un 2? Sería de 3300 microfarads, ¿no? Muy bien, ¿no? Estamos avanzando más rápido que el otro. Acá, este 16 que te indica.
la tensión máxima de trabajo. Y la tensión máxima de trabajo se da en voltios. Entonces, tú podrás incorporar o inducir 12 voltios. Sí, porque recuerda que es su tensión máxima, menos si puedes soportar. ¿Le podrás poner 20 voltios? No, porque su tensión máxima es 16 nada más. Ok, entonces estamos bien. Entonces, si queremos medir la capacitancia, pues fácil, usamos un capacímetro. Ahora miren acá. ¿Sí? Bueno, sí, ya hemos visto que es un capacitor, ¿verdad? Ya no hay problema acá. Vamos viendo la siguiente. Ahí está. ¿Y este qué es? ¿Electrolítico así se llama? ¿Qué pasa si ustedes me ponen, qué es este componente? Les pongo. Y ustedes me ponen, me dicen, electrolítico, ¿cómo les pone? Es un condensador electrolítico. Acá dice 470 UF. Ese es su capacitancia. Acá dice 25 V. ¿Qué es? ¿Tú? Ese es su tensión máxima de trabajo. Su tensión máxima de trabajo. Esta raíz de grises indica la polaridad del terminal, en este caso el terminal negativo. Por ende, el terminal más largo es positivo. Ok, perfecto. Todo ya saben, ¿no? Está bien. Espero que asisten en el examen. El examen es así de fácil. Listo. Entonces, vamos a pasar por grupos y vamos a medir algún condensador. Entonces, a ver, por ahí debemos tener algún condensador y eso es lo que vamos a medir. ¿Ya? Entonces, voy a tomar lista, voy a pasar asistencia. Ok. Vamos a pasar asistencia. A ver, guarden silencio. ¿Se está observando o no? Coméntenme. A ver, ese teléfono.
A ver, atención a la lista. Acosta Quirós. Cango. Candy. Luis Contreras. Delgado. Si hay alguien en el... Luis está en el campo. Ah, ya, ok. Delgado. En virtual. Delgado. Flores. González. Chinchay. No ha venido, ¿no? Ah, sí. González Peña. Maquén. Marcano. Maquén también, ¿no? Mayanga. Monsalve. ¿Monsalve? Okay. Montalbán. Morales. Ñanfuñay. Neira. Nuntón. Pereira. ¿No ha venido Pereira? Quevedo. Rojas. Rojas no ha venido, ¿no? Santos. ¿Tampoco ha venido Santos? Ok, digan presentes, chicos. Silva Jiménez. Silva Vargas. ¿Quién es Silva Vargas? Toto. Tenorio. Vázquez. ¿Vázquez? Muy bien, Vázquez, siempre participa. Vázquez Guerra. Vázquez Hernández. Bueno, también Luzuet participa en práctica más que todo, ¿no? Ok, voy a guardar. Ahora sí, chicos, aquí nos vamos a quedar en esta parte y vamos a pasar al laboratorio para hacer alguna práctica. Nos vemos.